En las profundidades de una cueva sudafricana, a más de 30 metros bajo tierra, donde la oscuridad es absoluta y el silencio ensordecedor, yace un secreto que ha permanecido oculto durante más de 200.000 años. Un secreto tan perturbador que ha obligado a la comunidad científica mundial a reescribir por completo la historia de nuestra especie. Porque lo que se descubrió allí no fue simplemente un conjunto de huesos antiguos. Fue una puerta hacia una verdad incómoda. Nunca hubo un eslabón perdido. Y la razón es aún más inquietante de lo que podrías imaginar. Durante más de un siglo, la humanidad ha estado obsesionada con una búsqueda mítica. Encontrar ese fósil perfecto, ese espécimen único que conectaría de forma definitiva a los simios con los seres humanos modernos. Lo llamamos el eslabón perdido, como si la evolución fuera una cadena lineal con piezas faltantes esperando ser descubiertas. Generaciones de científicos dedicaron sus vidas enteras a esta búsqueda. Excavaron en los rincones más remotos del planeta, desde las áridas llanuras africanas hasta las heladas montañas de Asia, convencidos de que en algún lugar existía esa pieza crucial del rompecabezas evolutivo. Pero estaban buscando algo que nunca existió. La idea del eslabón perdido nació en el siglo XIX, cuando Charles Darwin publicó su revolucionaria teoría de la evolución. El concepto cautivó la imaginación popular de inmediato. Si los humanos y los simios compartíamos un ancestro común, razonaban los científicos de la época, entonces debía existir una forma intermedia, una criatura que fuera mitad simio, mitad humano. El científico alemán Ernst Haeckel estaba tan convencido de esta idea que incluso le dio un nombre científico a esta criatura hipotética antes de que nadie la hubiera encontrado jamás. La llamó Pithecanthropus halalus, el hombre mono sin habla. Imaginó una criatura que ocupaba el penúltimo escalón en una progresión ordenada de 24 estadios que culminaban en el ser humano moderno. Esta visión sedujo a toda una generación de buscadores de fósiles. Eugene Dubois, un anatomista holandés, se obsesionó tanto con la idea que abandonó su cómoda vida en Europa y viajó a Java, convencido de que allí encontraría al eslabón perdido. Entre 1891 y 1892, Dubois desenterró los restos de lo que eventualmente se conocería como Homo erectus. Para él, había encontrado al hombre mono de Haeckel. La noticia sacudió al mundo científico. Pero había un problema fundamental con esta idea del eslabón perdido, un error conceptual tan profundo que tardaríamos más de un siglo en comprenderlo completamente. La evolución no es una escalera. No es una progresión lineal y ordenada desde formas simples hasta formas complejas, desde el mono hasta el hombre. La evolución es un árbol ramificado, complejo, lleno de ramas que se bifurcan, que se cruzan, que se extinguen. No hay eslabones en una cadena porque nunca hubo una cadena. Cada descubrimiento de un nuevo homínido fósil nos lo recordaba, pero la idea del eslabón perdido era demasiado atractiva, demasiado simple, demasiado perfecta para abandonarla fácilmente. Y entonces, en 2013, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. Un niño de 9 años llamado Matthew Berger perseguía a su perro por las colinas sudafricanas cerca de Johannesburgo. Sin saberlo, estaba a punto de tropezar con uno de los hallazgos paleontológicos más importantes de todos los tiempos. Su padre, Lee Berger, era paleoantropólogo, y cuando el niño le mostró lo que había encontrado, el científico supo inmediatamente que estaban ante algo extraordinario. Lo que siguió fue una expedición arqueológica sin precedentes. El sistema de cuevas de Rising Star, donde se realizó el descubrimiento, presentaba desafíos técnicos monumentales. Para acceder a la cámara donde yacían los fósiles, había que atravesar un laberinto de pasajes tan estrechos que solo personas muy delgadas y atléticas podían entrar. Berger tuvo que reclutar a lo que llamó astronautas subterráneos, un equipo de investigadores jóvenes, pequeños y valientes dispuestos a arrastrarse por espacios claustrofóbicos en la oscuridad total. Lo que encontraron allí superó todas las expectativas. Más de 1500 fragmentos óseos pertenecientes a al menos 15 individuos. Era el hallazgo de una sola especie de homínido más grande jamás realizado en África. Los científicos bautizaron a esta nueva especie como Homo naledi, que significa hombre estrella en Sesotho, la lengua local. Pero Homo naledi no era lo que nadie esperaba encontrar. Esta criatura desafiaba todas nuestras categorías cuidadosamente construidas sobre la evolución humana. Tenía un cerebro diminuto, no más grande que el de un chimpancé, aproximadamente 500 centímetros cúbicos comparado con los 1300 de un humano moderno. Sus hombros estaban orientados hacia arriba, perfectos para trepar árboles como sus ancestros más primitivos. Sin embargo, sus manos eran sorprendentemente modernas, capaces de manipular herramientas con precisión. Sus pies eran prácticamente idénticos a los nuestros, diseñados para caminar erguidos sobre largas distancias. Era un mosaico viviente de características primitivas y modernas, una combinación que no debería existir según nuestras teorías evolutivas establecidas.
Y había algo más, algo que haría que este descubrimiento pasara de extraordinario a absolutamente revolucionario. Cuando los científicos finalmente lograron datar los fósiles de Homo naledi usando técnicas avanzadas de datación por series de uranio y resonancia de spin electrónico, el resultado los dejó atónitos. Estos homínidos no tenían 2 millones de años como muchos habían predicho basándose en sus características primitivas. Tenían apenas entre 236.000 y 335.000 años de edad. Esto significaba que Homo naledi había vivido en África al mismo tiempo que los humanos anatómicamente modernos, nuestros antepasados directos. Durante decenas de miles de años, estos seres de cerebro pequeño y características primitivas coexistieron con Homo sapiens en el mismo continente. La revelación destrozó uno de los dogmas fundamentales de la paleoantropología. Siempre habíamos asumido que un cerebro más grande confería una ventaja evolutiva tan abrumadora que las especies de cerebro pequeño simplemente no podrían sobrevivir una vez que aparecieran especies de cerebro grande. Homo naledi demostraba que esto era falso. Un cerebro pequeño no significaba extinción inevitable. Pero las sorpresas apenas comenzaban. A medida que el equipo de investigación continuaba explorando el sistema de cuevas Rising Star, haciendo excavaciones más profundas y analizando el contexto de los hallazgos con mayor detalle, descubrieron algo que inicialmente se negaron a creer. Los cuerpos de Homo naledi no habían llegado allí por accidente. No habían sido arrastrados por inundaciones ni depositados por depredadores. Habían sido colocados allí deliberadamente. Los investigadores encontraron cuerpos en posición fetal, cuidadosamente depositados en depresiones excavadas en el sedimento y luego cubiertos con tierra. No había marcas de dientes de carnívoros. No había señales de transporte por agua. No había restos de otros animales mezclados con los humanos. La evidencia apuntaba a una conclusión casi imposible de aceptar. Homo naledi, con su cerebro del tamaño de una naranja, estaba enterrando intencionalmente a sus muertos. Este comportamiento, que siempre habíamos considerado exclusivo de los humanos con cerebros grandes y culturas complejas, estaba siendo realizado por una criatura que no debería tener la capacidad cognitiva para concebir tales rituales. El entierro intencional implica una comprensión abstracta de la muerte, un sentido de comunidad, quizás incluso alguna forma de espiritualidad primitiva. Requiere planificación, cooperación y pensamiento simbólico. Y si eso no fuera suficientemente perturbador, el equipo de Lee Berger anunció otro descubrimiento en 2023 que llevó la controversia a un nivel completamente nuevo. En las paredes de algunas cámaras de las cuevas Rising Star, encontraron grabados geométricos, patrones de líneas entrecruzadas tallados deliberadamente en la roca. También descubrieron evidencia de que Homo naledi había utilizado fuego en las profundidades de la cueva, con rastros de hollín en los techos de las cámaras. Esto sugería que estos homínidos de cerebro pequeño no solo enterraban a sus muertos, sino que también creaban arte simbólico y controlaban el fuego, iluminando su camino hacia las profundidades de la tierra para realizar sus misteriosos rituales funerarios. Todo esto, décadas de miles de años antes de que los humanos modernos y los neandertales comenzaran a hacer lo mismo en Europa. La comunidad científica se dividió violentamente ante estos hallazgos. Muchos paleoantropólogos se mostraron escépticos, argumentando que la evidencia no era concluyente, que podría haber explicaciones alternativas para los patrones observados. Pero la acumulación de evidencia era difícil de ignorar. Y Homo naledi no era el único que estaba reescribiendo las reglas. Mientras el mundo se fascinaba con los descubrimientos en Sudáfrica, otro misterio aún más profundo se estaba desarrollando en las heladas montañas de Siberia. En 2008, en una cueva remota de los montes Altai, a más de 360 kilómetros de la ciudad más cercana, arqueólogos rusos hicieron un descubrimiento aparentemente insignificante. Un fragmento de hueso del dedo de una niña, tan pequeño que cabría en la palma de tu mano. No parecía gran cosa. Pero cuando ese fragmento llegó al laboratorio del genetista sueco Svante Paavo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, todo cambió. Paavo y su equipo lograron extraer ADN del hueso y secuenciarlo. Lo que encontraron no tenía sentido. El ADN no coincidía con el de ningún humano moderno. Tampoco coincidía con el de los neandertales, cuyos genomas ya habían sido secuenciados. Esto era algo completamente diferente, algo que nadie había visto antes. Era el ADN de una especie humana completamente desconocida. La llamaron los denisovanos, por la cueva donde fueron descubiertos. Y lo más extraordinario es que esta especie había sido identificada puramente a través de su huella genética, sin que supiéramos casi nada sobre su anatomía o apariencia física. Era como encontrar el fantasma genético de una humanidad perdida. Los denisovanos se convirtieron en la primera especie humana extinta identificada principalmente a través del ADN en lugar de los fósiles.
Durante años después del descubrimiento inicial, los denisovanos siguieron siendo una presencia fantasmal en nuestra historia evolutiva. Solo teníamos unos pocos fragmentos óseos de ellos, principalmente dientes y pequeños pedazos de hueso. Pero su ADN contaba una historia fascinante. Los análisis genéticos revelaron que los denisovanos se habían separado de los neandertales hace aproximadamente 650.000 años. Y lo más importante, se habían cruzado con los humanos modernos. Hoy en día, las poblaciones de Oceanía, el sudeste asiático y hasta los Sherpas del Tíbet llevan fragmentos significativos de ADN denisovano en sus genomas, algunos hasta un 3.5%. Estas variantes genéticas no son reliquias inútiles del pasado. Han conferido ventajas adaptativas cruciales. Los tibetanos y los Sherpas, por ejemplo, poseen una variante genética heredada de los denisovanos que les permite sobrevivir y prosperar a grandes altitudes donde el oxígeno es escaso. Esta adaptación genética les fue transmitida directamente de sus ancestros denisovanos que habitaron las alturas de la meseta tibetana hace más de 160.000 años. En 2019, científicos anunciaron el descubrimiento de una mandíbula denisovana en la cueva kárstica de Vaisilla en el Tíbet, a más de 3.280 metros sobre el nivel del mar. Era la primera evidencia fósil de denisovanos fuera de la cueva siberiana original. El análisis de proteínas antiguas confirmó su identidad. Este hallazgo demostró que los denisovanos no solo vivieron en Siberia, sino que se extendieron por vastas regiones de Asia, adaptándose a entornos extremadamente diversos, desde las heladas montañas siberianas hasta las elevadas mesetas tibetanas. Excavaciones posteriores en la cueva de Vaisilla revelaron miles de fragmentos de huesos de animales con marcas de corte, evidencia de que los denisovanos cazaban, descuartizaban y procesaban una amplia variedad de presas, desde rinocerontes lanudos hasta yaks salvajes y marmotas. Estos humanos arcaicos no eran simples carroñeros. Eran cazadores sofisticados y exitosos. Pero la historia de los denisovanos reservaba aún más sorpresas. En 2012, los investigadores en la cueva de Denisova hicieron un descubrimiento que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Analizaron un fragmento de hueso catalogado como Denisova 11, que databa de hace aproximadamente 90.000 años. El análisis del ADN nuclear reveló algo asombroso. Este individuo, al que apodaron Deni, era un híbrido de primera generación. Su madre era neandertal y su padre denisovano. Era la primera evidencia directa de reproducción entre dos especies humanas distintas. Deni era literalmente mitad de cada especie, un puente viviente entre dos mundos evolutivos. Este descubrimiento demolió cualquier idea restante de que las especies humanas arcaicas estaban aisladas unas de otras. No solo coexistían, sino que se encontraban, se apareaban y tenían descendencia fértil. El análisis detallado del ADN de sedimentos en la cueva de Denisova, publicado en estudios recientes de 2025, permitió a los científicos reconstruir 300.000 años de historia humana en ese lugar. Los resultados fueron extraordinarios. Los denisovanos habitaron la cueva de forma intermitente desde hace 250.000 años hasta hace aproximadamente 60.000 años. Los neandertales llegaron hace unos 200.000 años y también la usaron de forma recurrente. Durante decenas de miles de años, estas dos especies se alternaron en la ocupación de la cueva, probablemente respondiendo a cambios climáticos. En periodos más cálidos, los neandertales parecían preferir el lugar. En periodos más fríos, los denisovanos regresaban. Y finalmente, hace unos 45.000 años, los humanos modernos llegaron y dejaron sus propias huellas genéticas en los sedimentos. La cueva de Denisova se convirtió así en el único lugar del mundo donde se ha demostrado la presencia de tres especies humanas distintas, neandertales, denisovanos y Homo sapiens, utilizando el mismo espacio a lo largo del tiempo. Es un testimonio viviente de un mundo que una vez estuvo poblado por múltiples formas de humanidad, todas ellas luchando por sobrevivir, todas ellas dejando su marca genética en las generaciones futuras. Pero estos descubrimientos sobre especies arcaicas apenas arañan la superficie del misterio más profundo de todos. Si Homo naledi, con su cerebro diminuto, podía realizar comportamientos complejos, y si los denisovanos y neandertales se cruzaban libremente con nuestros ancestros, entonces ¿qué significa realmente ser humano? Y más importante aún, ¿de dónde venimos realmente nosotros, los Homo sapiens? Hasta hace muy poco, la narrativa dominante era elegante en su simplicidad. Nuestra especie surgió en África hace unos 200.000 años a partir de un solo linaje ancestral. Luego, hace unos 60.000 años, un grupo pequeño salió de África y colonizó el resto del mundo. En esa migración, se encontraron brevemente con neandertales y denisovanos, se cruzaron marginalmente con ellos, y finalmente esas especies arcaicas se extinguieron, dejándonos como la única humanidad sobreviviente. Era una historia limpia, lineal, fácil de entender.
también era completamente falsa. En marzo de 2025, un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge liderado por Trevor Cousins publicó un estudio en la revista Nature Genetics que sacudió los cimientos de la paleoantropología. Utilizando algoritmos computacionales avanzados y analizando los genomas de miles de personas modernas de poblaciones de África, Asia, Europa y América, los científicos reconstruyeron nuestra historia evolutiva con un nivel de detalle sin precedentes. Lo que descubrieron reescribió completamente nuestra comprensión de los orígenes humanos. Los Homo sapiens no provienen de un solo linaje ancestral continuo. Provenimos de al menos dos poblaciones ancestrales distintas que se separaron hace aproximadamente 1,5 millones de años y luego se volvieron a encontrar y mezclar hace unos 300.000 años. Una de estas poblaciones experimentó lo que los genetistas llaman un cuello de botella severo, una reducción dramática en el tamaño de la población que casi la lleva a la extinción. Esta población reducida sobrevivió y creció lentamente durante casi 1 millón de años antes de finalmente encontrarse de nuevo con la otra población ancestral. Cuando estas dos poblaciones se fusionaron, una de ellas contribuyó aproximadamente el 80% de nuestro material genético, mientras que la otra aportó el 20% restante. Esto no es como la pequeña contribución del 2% que recibimos de los neandertales. Esto es 10 veces mayor y está presente en todos los humanos modernos, sin importar dónde vivan en el planeta. Cada persona viva hoy en día es el producto de esta antigua fusión. Lo más intrigante es que los genes que heredamos de la población minoritaria, que contribuyó solo el 20%, parecen haber jugado un papel crucial en nuestra evolución. Muchos de estos genes están relacionados con la función cerebral, el procesamiento neuronal y el desarrollo cognitivo. En otras palabras, algunas de las capacidades mentales que nos hacen únicamente humanos podrían haberse originado en esta población secundaria que casi se perdió en el tiempo. Esta población fantasma dejó su huella más profunda precisamente en las áreas que nos distinguen como especie. Nuestras capacidades para el pensamiento abstracto, el lenguaje complejo, la planificación a largo plazo, todas podrían deber su existencia a genes heredados de esta antigua población que se fusionó con nuestros ancestros principales. Los científicos aún están tratando de identificar quiénes eran estas dos poblaciones ancestrales. Candidatos potenciales incluyen el Homo erectus, una especie que vagó por África y Asia durante casi 2 millones de años, y el Homo heidelbergensis, considerado a menudo el ancestro común de los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos. Pero la verdad es que todavía no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que nuestros orígenes son infinitamente más complejos de lo que imaginábamos. No hubo un Adán y Eva mitológicos. No hubo un único linaje puro evolucionando ordenadamente hacia la modernidad. Hubo múltiples poblaciones dispersas por África, separándose, aislándose durante cientos de miles de años, evolucionando independientemente, y luego volviéndose a encontrar y mezclar. Fue un proceso caótico, desordenado, maravillosamente complicado. Y estas mezclas no se limitaron a nuestros ancestros directos en África. Cuando los humanos modernos finalmente salieron de África hace unos 60 a 70.000 años, el mundo no estaba vacío. Estaba poblado por otras formas de humanidad. Los neandertales dominaban Europa y partes de Asia Occidental. Los denisovanos se extendían por gran parte de Asia. Probablemente había otras especies arcaicas de las que aún no sabemos nada, viviendo en rincones remotos del planeta. Y cuando nuestros ancestros se encontraron con estas otras humanidades, no las exterminaron inmediatamente. Se mezclaron con ellas. Los estudios genéticos más recientes han revelado que esta mezcla fue mucho más extensa y compleja de lo que pensábamos. No fue un único evento de apareamiento entre grupos. Fue un proceso prolongado que ocurrió en múltiples ocasiones a lo largo de decenas de miles de años. Los humanos modernos se cruzaron con los neandertales en varias oleadas distintas entre hace 50.000 y 43.000 años. Se cruzaron con los denisovanos en al menos 2 eventos separados en diferentes momentos y lugares. Análisis publicados en 2025 han identificado evidencia de al menos 2 poblaciones distintas de denisovanos, una más antigua que se extinguió hace 150.000 años, y una más reciente que sobrevivió hasta hace unos 55.000 años, y fue con esta población más reciente con la que nuestros ancestros se cruzaron. El resultado es que prácticamente todos los humanos vivos hoy en día llevan fragmentos de ADN de estas especies extintas. Los europeos y asiáticos tienen aproximadamente un 2% de ADN neandertal. Los melanesios, aborígenes australianos y otras poblaciones de Oceanía tienen hasta un 3.5% de ADN denisovano. Incluso las poblaciones africanas, que se pensaba que no tenían mezcla con especies arcaicas porque nunca salieron del continente, muestran evidencia de mezcla con especies desconocidas que aún no hemos identificado. Estos genes arcaicos no son simples reliquias evolutivas sin función.
Han tenido y continúan teniendo efectos profundos en nuestra biología. Algunos genes neandertales han mejorado nuestra respuesta inmunológica, ayudándonos a combatir enfermedades específicas. Otros están asociados con características como el color de piel y cabello en poblaciones europeas. Los genes denisovanos en los tibetanos les permiten vivir en altitudes donde la mayoría de la gente sufriría mal de altura severo. Pero no toda la herencia arcaica ha sido beneficiosa. Algunos genes neandertales se han vinculado con mayor riesgo de depresión, diabetes tipo 2, adicción a la nicotina e incluso formas más graves de COVID-19. Los genes denisovanos se han asociado con autismo y obesidad en algunas poblaciones. La evolución es ciega y no discrimina. Los genes que ayudaron a nuestros ancestros arcaicos a sobrevivir en sus entornos pueden causar problemas en el mundo moderno. Lo que emerge de todos estos descubrimientos es una imagen radicalmente diferente de la evolución humana. No fue una progresión ordenada desde formas primitivas hasta formas avanzadas. No fue una cadena con eslabones faltantes esperando ser descubiertos. Fue una red intrincada de poblaciones diversas, separándose, evolucionando independientemente, y luego volviendo a mezclarse. Fue un árbol con múltiples ramas que se entrecruzaban constantemente. Algunas de esas ramas, como los neandertales y los denisovanos, eventualmente se extinguieron como linajes independientes, pero no antes de dejar su marca genética permanente en nuestra especie. Otras ramas, como el Homo naledi, persistieron sorprendentemente tarde en la historia evolutiva con características que pensábamos que habían desaparecido mucho antes. Y probablemente hay docenas, quizás cientos de otras ramas de las que aún no sabemos nada, esperando ser descubiertas en cuevas remotas o reveladas a través del análisis de ADN antiguo. El concepto del eslabón perdido era fundamentalmente erróneo porque asumía que había una línea recta desde el pasado hasta el presente, con espacios que necesitaban ser llenados. Pero la realidad es que nunca hubo una línea recta. Hubo una maraña gloriosa de linajes entrecruzados, cada uno adaptándose a su entorno específico, cada uno experimentando con diferentes soluciones a los desafíos de la supervivencia. La pregunta entonces no es dónde está el eslabón perdido, sino por qué sobrevivimos nosotros cuando tantas otras formas de humanidad no lo hicieron. ¿Por qué el Homo sapiens es la única rama humana que persiste hoy en día mientras que los neandertales, los denisovanos, el Homo naledi y probablemente docenas de otras especies se extinguieron? La respuesta a esta pregunta sigue siendo uno de los mayores misterios de la paleoantropología. No fue porque tuviéramos cerebros más grandes. Homo naledi sobrevivió durante decenas de miles de años con un cerebro del tamaño de una naranja. Los neandertales tenían cerebros tan grandes como los nuestros, a veces incluso más grandes. No fue porque fuéramos físicamente superiores. Los neandertales eran más fuertes y más robustos que nosotros. Estaban mejor adaptados al frío extremo de la era glacial. No fue porque fuéramos los únicos capaces de usar herramientas, crear arte o realizar rituales complejos. Como hemos visto, otras especies humanas también hacían estas cosas. Entonces, ¿qué nos hizo diferentes? La respuesta probablemente no es una sola característica, sino una combinación de factores. Quizás nuestra mayor flexibilidad cognitiva, nuestra capacidad para adaptarnos rápidamente a entornos cambiantes. Quizás nuestra capacidad para formar grupos sociales más grandes y más complejos. Quizás nuestro desarrollo del lenguaje simbólico complejo que nos permitió transmitir conocimientos de generación en generación de manera más efectiva. O quizás simplemente tuvimos suerte. La extinción de especies no siempre es el resultado de inferioridad evolutiva. A veces es simplemente mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando ocurre un cambio climático devastador o una enfermedad catastrófica. Lo que es claro es que nuestra supervivencia como especie única no fue inevitable. Hubo momentos en nuestra historia donde nuestra población se redujo a apenas unos pocos miles de individuos, al borde mismo de la extinción. Un estudio publicado en 2023 sugiere que hace aproximadamente 900.000 años, nuestros ancestros pasaron por un cuello de botella poblacional tan severo que solo unos 1.280 individuos reproductores sobrevivieron. Estuvimos a un paso de unirnos a la lista de especies humanas extintas. Pero sobrevivimos, y nuestra supervivencia fue ayudada paradójicamente por las mismas mezclas con otras especies que alguna vez consideramos como contaminación de nuestro linaje puro. Los genes que heredamos de neandertales, denisovanos y otras poblaciones arcaicas nos dieron diversidad genética crucial. Nos dieron adaptaciones a nuevos entornos. Nos dieron resistencia a enfermedades. Nos dieron, en última instancia, las herramientas genéticas para sobrevivir y prosperar en prácticamente todos los ambientes del planeta. Somos, en el sentido más literal, una especie mestiza. Somos el producto de incontables fusiones entre poblaciones divergentes a lo largo de millones de años.
Cada uno de nosotros lleva en su genoma los ecos de estas antiguas mezclas, las huellas genéticas de humanidades perdidas que de alguna manera nunca murieron realmente porque viven en nosotros. Esta comprensión tiene implicaciones profundas que van más allá de la mera curiosidad científica. Destruye cualquier noción de pureza racial o superioridad de un grupo humano sobre otro. Todos somos mestizos en nuestro núcleo más fundamental. Todos llevamos genes de múltiples poblaciones ancestrales. No hay linajes puros. No hay razas superiores. Hay solo una especie increíblemente diversa y maravillosamente mezclada. La búsqueda del eslabón perdido era, en retrospectiva, una búsqueda de simplicidad en un mundo que nunca fue simple. Era el deseo de encontrar una explicación ordenada para nuestra existencia, un punto de inflexión claro donde dejamos de ser simios y nos convertimos en humanos. Pero la evolución no funciona con puntos de inflexión claros. Funciona con gradientes sutiles, con cambios incrementales acumulados a lo largo de incontables generaciones. No hay un momento mágico donde un padre simio dio a luz a un hijo humano. Hay solo un proceso continuo y siempre en desarrollo de cambio y adaptación. Los descubrimientos recientes nos obligan a abandonar nuestras narrativas cómodas y confrontar una verdad más compleja y más hermosa. Nuestros orígenes no son una historia de progreso lineal desde la oscuridad hacia la luz. Son una historia de experimentos evolutivos, de múltiples linajes explorando diferentes caminos hacia la supervivencia, de encuentros fortuitos y mezclas inesperadas que crearon algo nuevo y extraordinario. Cuando miramos los cráneos de Homo naledi en un museo, ya no podemos verlos como primitivos fracasos evolutivos. Son representantes de un camino diferente hacia la complejidad cognitiva, uno que funcionó durante cientos de miles de años. Cuando secuenciamos el ADN denisovano, no estamos estudiando una rama muerta de nuestro árbol genealógico. Estamos estudiando una parte viviente de nosotros mismos, genes que continúan funcionando en millones de personas vivas hoy. Cada descubrimiento de un nuevo homínido fósil no llena un espacio vacío en una cadena lineal. Añade una nueva dimensión a nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Expande el territorio de posibilidades evolutivas. Nos recuerda que la humanidad fue una vez más diversa, más variada, más experimental de lo que nuestra existencia solitaria actual sugiere. Y nos hace preguntarnos qué otras sorpresas nos esperan bajo tierra, qué otras especies humanas desconocidas dejaron sus huesos en cuevas aún no descubiertas, qué otros fantasmas genéticos acechan en nuestros genomas esperando ser identificados. El campo de la paleoantropología está experimentando una revolución sin precedentes. Tecnologías que no existían hace 20 años ahora nos permiten extraer y secuenciar ADN de huesos de cientos de miles de años de antigüedad. Podemos analizar el ADN antiguo presente en sedimentos de cuevas y reconstruir quién vivió allí y cuándo, sin necesidad de encontrar siquiera un solo hueso. Podemos escanear fósiles con tomografía computarizada y crear modelos tridimensionales que revelan detalles anatómicos imposibles de ver a simple vista. Podemos comparar genomas de miles de personas modernas y reconstruir los movimientos y mezclas de poblaciones ancestrales con una precisión asombrosa. Cada año trae nuevos descubrimientos que habrían parecido imposibles una década atrás. En 2023, científicos anunciaron el hallazgo de ADN humano de 400.000 años de antigüedad en sedimentos de la cueva de Atapuerca en España, el ADN humano más antiguo jamás recuperado. En 2024, investigadores identificaron una nueva población fantasma de denisovanos que vivió en Asia Sudoriental y contribuyó genes a las poblaciones actuales de Filipinas y Nueva Guinea. Estudios publicados en 2025 revelaron evidencia de mezcla entre humanos modernos y una especie arcaica completamente desconocida en África Occidental hace unos 70.000 años, una especie de la que aún no hemos encontrado un solo fósil pero cuya existencia es innegable en los genomas de africanos occidentales modernos. Estamos en la edad de oro de los descubrimientos sobre nuestros orígenes. Y lo más emocionante es que apenas hemos comenzado. La vasta mayoría de África, el continente donde se desarrolló la mayor parte de la evolución humana, sigue siendo paleontológicamente inexplorada. Enormes regiones de Asia, donde los denisovanos y otras especies arcaicas vagaron durante cientos de miles de años, apenas han sido tocadas por las excavaciones arqueológicas. El sudeste asiático, con su compleja geografía de islas y su historia de niveles del mar cambiantes, probablemente esconde secretos extraordinarios sobre migraciones humanas antiguas y especies endémicas de homínidos. Imagina que podríamos descubrir en las próximas décadas. Quizás encontremos evidencia de especies humanas completamente desconocidas que vivieron en regiones remotas y nunca tuvieron contacto con el linaje que eventualmente se convirtió en nosotros. Quizás descubramos que la mezcla entre diferentes especies humanas fue aún más extensa de lo que actualmente pensamos, con docenas de poblaciones arcaicas diferentes contribuyendo pequeños fragmentos a nuestro genoma moderno.
Quizás identifiquemos los genes específicos que nos dieron nuestras capacidades únicas para el lenguaje simbólico complejo, el pensamiento abstracto y la creatividad artística. Quizás finalmente comprendamos por qué sobrevivimos cuando tantas otras formas igualmente capaces de humanidad no lo hicieron. Cada respuesta que obtenemos genera 10 nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevas avenidas de investigación. Este es el proceso científico en su forma más pura y emocionante. Lo que está claro es que el concepto del eslabón perdido pertenece al pasado. Era una idea nacida en el siglo XIX, cuando nuestra comprensión de la evolución era rudimentaria y nuestra evidencia fósil era escasa. Era una idea tentadora en su simplicidad, pero falsa en su fundamento. La evolución humana no es una cadena con eslabones faltantes. Es una red compleja de linajes entrelazados, una historia de divergencia y convergencia, de aislamiento y mezcla, de experimentos evolutivos exitosos y fracasados. Es una historia que desafía nuestros deseos de narrativas simples y conclusiones claras. Y eso la hace infinitamente más fascinante que cualquier mito del eslabón perdido podría haber sido jamás. Cuando sostienes un cráneo de Homo naledi en tus manos, no estás sosteniendo un eslabón en una cadena. Estás sosteniendo un recordatorio de que la humanidad alguna vez tomó muchas formas diferentes. Cuando lees sobre el ADN denisovano en tu propio genoma, no estás aprendiendo sobre un pasado muerto. Estás aprendiendo sobre ti mismo, sobre las incontables generaciones que vivieron, lucharon y amaron para que tú pudieras existir. La próxima vez que alguien te pregunte sobre el eslabón perdido, podrás decirle la verdad. No hay eslabón perdido porque nunca hubo una cadena. Hubo un árbol ramificado y gloriosamente complicado, lleno de experimentos evolutivos fascinantes, algunos de los cuales todavía estamos descubriendo. Hubo múltiples especies de humanos coexistiendo, interactuando, mezclándose, dejando sus huellas genéticas en las generaciones futuras. Hubo una historia mucho más rica, mucho más compleja y mucho más asombrosa de lo que jamás imaginamos. Y esa historia aún se está escribiendo, con cada nuevo fósil desenterrado, con cada genoma secuenciado, con cada análisis científico que revela una capa más profunda de nuestro pasado ancestral. Somos el producto de millones de años de evolución caótica, de fusiones inesperadas y adaptaciones improbables. Somos mestizos en el nivel más fundamental, llevando en nuestros genes los ecos de humanidades perdidas. Y eso no nos hace menos especiales. Nos hace infinitamente más interesantes. Porque al final, la pregunta más profunda no es de dónde venimos. Es hacia dónde vamos. Somos la única especie humana superviviente en un planeta que alguna vez fue el hogar de muchas. Llevamos la responsabilidad de ese legado evolutivo. Los genes que heredamos de neandertales, denisovanos y poblaciones ancestrales desconocidas no son solo curiosidades científicas. Son herramientas de supervivencia forjadas a lo largo de millones de años de adaptación. Nos conectan con un pasado profundo y nos equipan para enfrentar un futuro incierto. La historia del eslabón perdido era una búsqueda de nuestro pasado. Pero los verdaderos descubrimientos que hemos hecho nos obligan a mirar hacia adelante. Nos muestran que la humanidad es adaptable, resistente, capaz de sobrevivir desafíos inimaginables. Nos recuerdan que no estamos separados de la naturaleza, sino profundamente entretejidos con ella, productos de las mismas fuerzas evolutivas que han dado forma a toda la vida en este planeta. Y nos desafían a usar ese conocimiento sabiamente mientras enfrentamos los desafíos del siglo XXI. En las profundidades de las cuevas sudafricanas, los huesos de Homo naledi siguen descansando donde fueron colocados hace más de 200.000 años. En las heladas montañas siberianas, fragmentos de ADN denisovano permanecen congelados en el permafrost, esperando ser descubiertos. En nuestros propios genomas, los ecos de estas humanidades perdidas continúan resonando, influenciando quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. No hay eslabón perdido. Solo hay una historia extraordinariamente compleja de supervivencia, adaptación y mezcla que nos ha traído hasta este momento. Y esa historia, con todos sus giros inesperados y revelaciones sorprendentes, es infinitamente más valiosa que cualquier eslabón perdido mítico podría haber sido. Porque nos muestra la verdad más profunda sobre nuestra especie. No somos los herederos de un linaje puro. Somos el resultado glorioso de innumerables fusiones entre poblaciones divergentes. Somos, en el sentido más profundo, hijos de la diversidad. Y en ese reconocimiento yace no solo la clave de nuestro pasado, sino quizás también la esperanza de nuestro futuro.